Muy buenas tardes amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México a muy pocos metros de Ciudad Universitaria. Les saluda con mucho gusto su amigo Jaime Hernández y nuestra bellísima productora Lourdes Salas, mejor conocida por todos nosotros como Hildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues hoy ya es jueves, un jueves entre soleado y nublado. Bueno, en cualquier caso, un bonito día. Llevamos prácticamente las 3/4 partes de esta semana y el presidente sigue de gira por la República. Ayer estuvo en Culiacán y hoy también sigue de gira el presidente y dijo que ante las expresiones del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, sobre los diferendos internos en el gabinete, dijo el presidente que entre sus colaboradores hay diferencias y no hay pensamiento único. Todo esto para salir al paso de esta disputa que hay al interior de su gabinete. Es una información que saltó desde nuestro periódico La Jornada, y el presidente dice, bueno, desde el gabinete, incluso del presidente Benito Juárez, que tuvo uno de los gabinetes más competentes, siempre ha habido disputas, cosa que es normal. Cayetano, perdón, mi perro que se pone aquí está de ocioso. El historiador Alan Hitchman, conocido en Estados Unidos como el Nostradamus de las elecciones presidenciales, vaticina la derrota de Donald Trump en noviembre próximo y por tanto la victoria de Joe Biden. Este es el historiador Alan Hitchman. Nunca se ha equivocado durante los últimos 40 años. Es muy importante y a estas alturas, en base al sistema que tiene él de predicción, que es un sistema muy sofisticado, él dice que va a ganar Joe Biden. Así es que ya, evidentemente, incluso fíjense, este personaje, Alan Hitchman, un historiador, predijo la victoria de Donald Trump hace 4 años, en el 2016, y ahora se adelanta y dice que en esta ocasión va a ganar Joe Biden. Así es que yo creo que es ya prácticamente, no es una certeza porque es difícil llamarle certeza, pero sí es un pronóstico muy a tener en cuenta. Y en este contexto, la verdad es que los republicanos en Estados Unidos están realmente muy preocupados porque saben que la pérdida de la Casa Blanca puede extenderse a la Cámara de Representantes, pero también al Senado. Así es que es digno de tener en cuenta porque ningún otro país tiene tanto poder sobre nosotros y nosotros sobre él que Estados Unidos. Así es que es una noticia de alcance. El doctor Anthony Fauci, el principal responsable de la campaña contra el COVID en Estados Unidos, revela que él y su familia han sido amenazados de muerte. Evidentemente todos los seguidores de Donald Trump le están echando las culpas por lo mal que ha ido esta campaña contra el COVID, pero lo cierto es que la culpa no es solamente, si es que hay que echarle culpas a Fauci, sino también al presidente, que ha desinformado a su propia población, ha mentido a sus ciudadanos. Así es que ahora el doctor Anthony Fauci está sufriendo este tipo de amenazas de muerte. Me recuerda mucho el caso del doctor Hugo López-Gatell, que también se ha convertido en el muñeco del pim pam pum de la oposición, de la oposición conservadora, que lo quieren agarrar de bajada, un día sí y otro también, lo quieren convertir en el chivo expiatorio de una crisis sanitaria que no solamente es responsabilidad de la Secretaría de Salud ni del presidente, es responsabilidad de todos, porque todos los mexicanos, todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, y en este sentido yo tengo la impresión de que no todos los ciudadanos han estado a la altura de las circunstancias. En Beirut sigue el recuento de víctimas, sigue el recuento de pérdidas.
Ayer hablábamos cómo en estos momentos Beirut se ha convertido en una nación en la que todo mundo quiere hacer acto de presencia. Rusia enviando un hospital, y hoy mismo estuvo el primer ministro de Francia, Emmanuel Macron. Ya saben que el Líbano fue una excolonia francesa, que colonizaron mal y descolonizaron peor. Y entonces estuvo el primer ministro Emmanuel Macron dándoles la seguridad de que Francia no los va a abandonar. Vamos a hablar un poquito de ello y de cómo este milagro de la solidaridad, perdón. El presidente. El presidente, perdón, se me olvida que es república. Es una república. Perdón, mi productora. Mi productora me corrigió a tiempo. Pues así arrancamos, queridos amigos, y el número de muertos por la pandemia ya superó a nivel mundial la cifra de los 700,000, y más de 708,000 muertos. Y sigue la disputa, como último apartado, a ver si nos da tiempo de verlo, sigue la disputa entre China y Estados Unidos. La verdad es que cada vez esta espiral de ataques y contraataques entre Estados Unidos y China realmente está entrando en un terreno realmente delicado. Hay quien incluso sugiere hoy mismo, uno de los principales responsables militares de China le dijo a Estados Unidos que tuviera cuidado con lo que está haciendo. Y sabemos que los chinos no amenazan en vano. Bueno, pues así arrancamos el día de hoy esta primera edición de No Apto para Cínicos, y vamos a arrancar con lo que dijo esta mañana el presidente acerca de las disputas que hay al interior de su gobierno. Ya se sabe que todo esto tiene que ver con una disputa entre el secretario, aquí vamos a ver cómo, aquí está, vamos a manejar. Miren, así lo maneja nuestro periódico, La Jornada, en la primera plana. Lo maneja así, que me dice: fuego amigo en las entrañas de la 4T. Y aquí esto tiene que ver con estas disputas a raíz de una grabación que se filtró de el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos. En este audio señaló lo que de alguna manera ya otros habían dicho, que no se puede idealizar a la 4T, porque es un gobierno lleno de contradicciones, brutal. Dijo en esta grabación Toledo que esta administración no tiene objetivos claros, hay luchas de poder dentro de la administración, y la visión a favor del ambiente, la agroecología y la transición energética no está para nada en el resto del gabinete, y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Desde ayer por la mañana se conoció la grabación donde se escucha al titular de la Semarnat hablar del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y de los titulares de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Social, y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, y el de Energía. La Jornada, nuestro periódico, dio una postura a estas dependencias, Agricultura y Energía, pero no quisieron ofrecer una postura. La difusión del audio ocurrió luego de que el martes la Semarnat pidió a la SADER una disculpa pública por utilizar el nombre de Toledo en un anteproyecto de decreto presidencial para hacer estudios sobre glifosato. Es un plaguicida catalogado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno y enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Desde hace varios años, organizaciones ambientalistas han señalado que Villalobos ha estado al servicio de empresas productoras de transgénicos y que impulsó la llamada Ley Monsanto, es decir, la legislación sobre bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Las diferencias entre ambos funcionarios también se presentaron el año pasado en el manejo del Golfo de California, hábitat de la vaquita marina. Bueno, básicamente todo esto tiene que ver
con la producción de glifosato. Ya saben que el glifosato pues, se utiliza, es un herbicida que se utiliza en muchas plantaciones y hay quienes aseguran que si se prohíbe el glifosato, pues muchos agricultores enfrentarían serios problemas, ¿no? Y dadas las circunstancias, esto pues, sería así. Y dicen que además no hay estudios que demuestren que el glifosato es cancerígeno. Bueno, esto ya ha sido rebatido por organizaciones ecologistas, por miembros de la ONU, han dicho que sí está demostrado que es cancerígeno. Entonces, esta disputa tiene que ver con dos visiones contrapuestas en el ámbito agrícola y agroecológico, ¿no?, que representa el señor Toledo. Yo creo que aquí nos encaramos en estos dos modelos de producción. ¿Se acuerdan que ha habido incluso críticas contra el presidente porque difícilmente presta demasiada atención al aspecto ecológico, la producción de energía alternativa? El gobierno ha dicho que esto no es cierto, pero en fin, seguimos en medio de estas disputas que tienen que ver con efectivamente uno de los puntales de lo que representa la 4T. Es decir, vamos a dejar atrás un modelo de producción en el sector agrícola que apostaba por el mayor rendimiento utilizando abonos que podrían ser dañinos con herbicidas de este tipo, o vamos realmente a apostar por un tipo de cultivo más ecológico. Esto deja entrever la disputa, la confrontación que hay hacia ambos lados de este sector. Pero además se da la circunstancia de que, por lo menos en las redes sociales, algunos filtraron que esta grabación de Toledo se había producido desde Semana Santa. Entonces, ¿por qué se filtró hasta ahora? ¿Por qué? Porque justamente yo creo que lo que más le molestó fue que no le hubieran pedido su opinión a Toledo a elaborar este anteproyecto. Así es que el presidente reconoció que efectivamente él me dijo esta mañana que no ha hablado con Toledo, que tampoco le ha pedido él o solicitado la renuncia. Entonces, pues estamos en este escenario de dimes y diretes, en la que se ve una vez más envuelto el propio presidente. Y aquí responde el presidente, que dice que la crítica de Toledo es normal en todo proceso de cambio. Vamos a ver lo que dice el presidente al respecto. Presidente, y también ha circulado este audio del titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, y donde señala que la 4T está llena de contradicciones. Ha trascendido que usted ayer mantuvo una comunicación con el secretario. ¿Le ha presentado la renuncia? No sé si nos podría platicar sobre esto. No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es, yo diría, normal en un proceso de cambio, de transformación. El mejor gabinete, ya lo dije una vez y lo repito, yo creo que lo he dicho varias veces, el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor. Y ellos, los integrantes de este gabinete, primero renunciaban constantemente. Si hacen ustedes el análisis histórico, el presidente Juárez, no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 secretarios de Hacienda. Y le presentaban la renuncia constantemente. Imagínense las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales. Se enfrentaba con Monfort, que era
moderado, con Ocampo, que era radical. Decía, Ocampo escribió una vez a su yerno de que Comonfort quería resolver las cosas con apretones de manos. Y decía Ocampo, cuando lo que se necesita son apretones de pescuezo. O sea, posturas completamente distintas en el mismo gabinete, y fueron hombres, porque en ese entonces predominaban los hombres, ya no es así y tiene que ser distinto hacia adelante, pero se decía que eran hombres que parecían gigantes, entonces se confrontaban constantemente. Entonces en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias y no hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido, y no son, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable, no son los secretarios los responsables de decisiones, tiene que ser el presidente. Entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido en función de lo que conviene más al pueblo. Solo para confirmar, presidente, ¿no le ha presentado la renuncia al secretario entonces? No. No. Pues hasta ahorita no le ha presentado la renuncia el señor Toledo al presidente, pero yo creo que es interesante. Vaya, no tendría por qué sorprendernos que dentro de un gobierno democrático haya diferencias. Las tiene que haber, o sea, no son los colaboradores no tienen por qué serse, sobre todo si han sido colaboradores que han sido seleccionados cuidadosamente, que tienen que ofrecer al presidente lo mejor de su conocimiento y su asesoría. Y yo creo que aquí demuestra que el señor Toledo está siendo consecuente y congruente con su proyecto, que tiene que contemplar, porque la verdad, durante mucho tiempo hemos apostado por un modelo de producción que es bastante predador, que no toma en consideración el medio ambiente. Fue precisamente también una de las críticas que se hizo el Tratado de Libre Comercio, el primero que se firmó con Estados Unidos y México. Así es que yo creo que Toledo, yo creo que tiene que dar esta lucha, tiene que presentar esta batalla. El presidente ha dicho que él es el último quien toma la decisión, dice que él es el que armoniza, o sea que es el armonizador. Sí, de su gabinete. Pues es que es su gabinete. Vamos a ver en qué resulta. Toledo Mansur se integró a la Administración Pública Federal en mayo de 2019. Se desarrolló, toda su carrera la desarrolló como académico e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí ha conjugado una larga trayectoria de activismo en la defensa de los recursos naturales y de la interrelación entre las luchas ambientales y las de los pueblos indígenas. Desde ambos frentes ha denunciado el papel de las empresas extractivas y de la agroindustria en el deterioro ambiental y en la generación de graves conflictos sociales. O sea, ese es su campo. Y con eso, con ese bagaje, llegó a la 4T para administrar desde su plataforma, pero pues esa es su formación. Yo estaba leyendo el editorial de La Jornada, sí, y dice, está claro que todo gobierno surgido de un frente amplio
como sin duda lo es el encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tarde o temprano mostrará desavenencias en torno a múltiples asuntos. Sin embargo, debe resaltarse que lo revelado ayer no solo indica una contraposición entre altos cargos, sino también la falta de compromiso de un sector de ellos, en particular los mencionados Romo y Villalobos, con respecto a la plataforma política que los llevó al poder. En efecto, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la crítica a los daños causados por los intereses corporativos son puntos centrales en el proyecto de Nación 2018-2024, presentado en su momento por Morena y por la coalición Juntos Haremos Historia como plataforma política. Y remata el editorial: por el bien de la congruencia y la funcionalidad del gobierno, es necesario que los funcionarios que lo conforman se encuentren en sintonía y plenamente comprometidos con los planteamientos fundamentales que dieron vida a esta administración. Me parece excelente. Entonces, a mí se me hace un buen resumen. Creo que mucho hay que escuchar lo que dice Toledo Mansur, ¿no? Porque son esas cosas de las que debemos tener información la ciudadanía. Sí, yo creo que Toledo está dando la batalla que tiene que dar, francamente, ¿no? Y entonces, pues, a mí se me hace muy interesante esta postura, y qué bueno que la jornada le ha dedicado la atención que se merece en términos periodísticos y sociales. Y fíjense que en este contexto yo creo que es interesante destacar una noticia que yo creo que vale mucho la pena resaltar. Es el tema de la prohibición en Oaxaca de alimentos chatarra. Ayer mismo, cuando se dio a conocer esta decisión del Congreso local, para abatir problemas de salud y también de obesidad, Oaxaca tiene muchos problemas en materia de obesidad. Yo creo que para muchos ciudadanos nos resulta claro que esto es necesario, porque de verdad, si nos quejamos del COVID, la diabetes de veras, es un tsunami, y tiene que ver con comorbilidades como la obesidad, la diabetes. Pero como era de esperarse, así como en el caso de Toledo, que representa una postura a favor de medios y métodos más amigables con el medio ambiente, aquí quienes también protestaron fue la iniciativa privada, que dice que esto va a afectar la cadena agroalimentaria. Es decir, yo creo que en este tipo de debates, como dice el editorial de la jornada, cuando muchas veces se le dio preferencia a la opinión del sector empresarial, pues hay que pensar en el futuro, porque esta pandemia no es ni la primera de esta magnitud y no va a ser la última. Y yo creo que tendremos que acostumbrarnos a vivir, alimentarnos de forma más sana, a cuidar, generar una cultura que apueste por el cuidado del medio ambiente. Así es que yo creo que dice Gaby Salazar, nos maleducaron muy mal durante las décadas del PRI y Acción Nacional, que buscaban el rendimiento, el enriquecimiento rápido. Pero además yo creo que eso es un mito, el modelo de producción neoliberal que se aplicó en el neoliberalismo ciertamente produjo un modelo de riqueza rápida que benefició, por cierto, muy pocos, pero que no beneficiaba, iba en contrasentido de todo ahora que estamos lamentándonos. Se apostó por una industria armamentista y no se apostó por una industria energética más amigable con el medio ambiente, y hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Así es que, pues así están las cosas. A mí se me hace que es muy importante esta decisión de lo que ha pasado en Oaxaca, y ojalá que otros estados pues realmente se sumen, porque es importante, hay que cuidar, hay que educar a las nuevas generaciones en la alimentación sana, en el ejercicio, en la educación, pero no en la educación
para asimilar conocimiento, no para solamente, sino para saber ser personas, para tener un sentido de la decencia, un sentido de la justicia, una visión más acorde con lo que se les viene a ellos encima de cara al futuro. Y vamos a saludar, querida productora, a nuestros amigos que ya nos acompañan. Sí, ¿Qué te parece? están con nosotros Luis Rodrigo Meraz, María Zambrano, Pachi Pachi, Citlali Archundia, que nos ve desde Cuernavaca. Hola Citlali. Manuel Casas, Tensi Che, María Zambrano, ya lo he dicho, ¿verdad? Hola María. Gaby Salazar, Verónica Pliego. Bueno, ellos están con nosotros y nos dice Manuel Casas, lamentablemente la sociedad aguantaría un cambio así, le gusta todo rápido y en la mesa. Ajá. Nos dice Luis Rodrigo, ¿cuántos han renunciado desde el primer secretario de Hacienda? Creo que 6. Gaby Salazar dice, claro, hay contradicciones, sería muy preocupante si no las hubiera, exactamente. Nos educaron muy mal los 80 años del PRIAN. Manuel Casas, podrían empezar a vender galletas de avena y barras de amaranto, eso sí noté. Y nos saluda también Araceli Millán. Pues sí, la verdad es que estos cambios que se requieren para una vida saludable, no cabe duda que se necesita de los industriales, se necesita de los fabricantes, se necesita de las empresas porque dan trabajo, porque pues son parte muy importante del Producto Interno Bruto, pero también tienen los recursos para modificarse, también tienen los recursos para poder atender a estos cambios que se exigen ya después de tanto tiempo que llevamos sin convencernos a nosotros mismos de la salud. Perdón, se me coló el presidente. Pues sí, yo creo que fue una buena decisión de Oaxaca, insisto, ojalá, porque a mí la verdad me da muchísimo... Saben, yo experimento sentimientos encontrados cuando uno se detiene en un semáforo y vienen los niños, o en cualquier sitio te venden mazapanes, ¿no? Que te venden 2x10 o 3x10 más los mazapanes, pero son niños, son enanos. Y los pobrecitos sin cubrebocas, y además vendiendo productos chatarra. Y entonces dices que ya han caído en un círculo vicioso. Bueno, es que la chatarra, vender chatarra es muy económico. Es muy económico. Por eso hay tantas empresas que se dedican a eso. Y incluso en las tienditas, afuera de las escuelas, todo esto, pues lo que se vende es chatarra porque es muy barato. Sí. Es muy barato ir a comprarte una super bolsa de esas especies como de chitos, ¿no? O papitas, o buñuelitos, todo esto que es frito y con mucha sal, básicamente. Conservantes, saborizantes. Y que además es harina de la... Porque si tú quieres mantener una dieta sana, tiene que ser una harina integral, tiene que ser una harina, pues menos desprovista de cualquier nutriente, como es la harina súper blanca refinada, pero pues eso hace que la gente venda con tanta facilidad estas chatarras, ¿no? Y bueno, pues es el primer estado de la República que la ley convierte a los alimentos chatarra en lo mismo que convirtió a los cigarros, ¿no? Sí. Y al alcohol. Que mira que esa lucha también fue difícil, dura. También fue difícil. Ya sabemos que se sigue vendiendo bajo la mesa, ¿no? El alcohol y los cigarros a los jóvenes. Es más, en cualquier semáforo puedes comprarte un cigarro y está prohibido vender cigarros por pieza. Por lo mismo, porque pues así lo puede comprar cualquier chico, cualquier joven. Pero bueno, esto ya es parte también de la conciencia que haga la familia de cada quien, ¿no? Bien. Y vámonos ahora al tema de la pandemia, pero desde el punto de vista primero,
Lo que ocurrió ayer, de que sorprendió a muchos, el hecho de que Hugo López-Gatell, nuestro subsecretario de Salud, haya dicho que sí, que se recomienda el uso de cubrebocas, después de haber insistido en que no estaba demostrado científicamente que esto fuera necesario, ¿no? Entonces sí que sorprendió sus declaraciones de ayer. ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿por qué primero dice que no y ahora dice que sí? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, a ver, la idea de señalar como si fuéramos enemigos del cubrebocas o estuviéramos opuestos al cubrebocas. Volvemos a explicar, no es el caso. Yo creo que estamos pensando en hacer un video como el que hicimos de la epidemia larga, un video que usa tu cubrebocas, se va a llamar el video. Y lo que va a explicar va a mostrar las innumerables ocasiones en las que hemos hablado del cubrebocas. La doctora Alexa de la Torre, aquí presente, que es la líder de la guía de control de infecciones, hizo una demostración pragmática aquí sobre el uso del cubrebocas. Yo tengo el mío aquí, me lo he puesto en muchas ocasiones, siguiendo las recomendaciones de la doctora de la Torre. Hay que lavarse las manos con agua y jabón, deseablemente, o utilizar el alcohol gel con la técnica abreviada de la OMS para prepararse a ponerse el cubrebocas y luego usarlo. Ahora, ¿cuál es la utilidad principal del cubrebocas? Lo dije esta misma mañana en la conferencia matutina con el presidente. Disminuir la probabilidad de que los virus, en este caso el SARS-CoV-2, salgan de la vía respiratoria, boca, nariz, de una persona que esté viviendo temporalmente con el virus, que esté infectada, que esté con la enfermedad o no enfermedad. Hay una proporción importante de personas, hay algunas estimaciones de que podrían ser el 20%, que pasan un periodo asintomático, entonces no se dan cuenta que tienen el virus, pero lo pueden propagar. Desde luego, la importancia de ese periodo asintomático todavía está en proceso de estudio. La evidencia científica es poco focalizada a algunos pocos estudios en donde se ha podido hacer un seguimiento estrecho de personas y no se ha determinado la importancia general del portador asintomático. Pero, a pesar de ello, se ha recomendado usar el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados. No me lo voy a poner, o si me quieren tomar la foto que me lo pongo, con mucho gusto me lo pongo, para hacer la recomendación: usen su cubrebocas, es una medida auxiliar, que complementa al lavado de manos, agua y jabón, preferentemente al alcohol gel, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas. Y estas medidas, en conjunto con el cubrebocas, como lo señaló en repetidas ocasiones la Organización Mundial de la Salud, pueden ayudar a lograr disminuir la transmisión. Pues ahí tienen, o sea, esto del cubrebocas ha estado tan lleno de dimes y diretes, pues dice que sí, dice que no está comprobado, que sí está comprobado. Miren, yo creo que ante cualquier duda hay que usar el cubrebocas. Bueno, nosotros aquí en la Ciudad de México lo llevamos usando ya desde que me parece que en mayo se recomendó el uso del cubrebocas, y lo que ha sido julio y lo que va de agosto, pues la jefa de gobierno dijo que es imprescindible para salir a la calle, para subirse al transporte público, para ir al mercado, para todo. O sea,
Me parece que lo que se quería evitar es que se creyera que es de obligado cumplimiento bajo estrictas medidas de la ley que se use el cubrebocas. Eso no ha sido así. Se está solicitando a la gente que lo haga. Hoy, el día de ayer, pues Hugo López-Gatell dijo que hay que usar el cubrebocas. Creo que ha sido una buena reflexión la que ha hecho y al menos no se le puede acusar de que no haya dicho que el cubrebocas se tiene que llevar siempre con las otras medidas de seguridad, si no, no sirve de nada. Si no se lava las manos, si no se coloca bien el cubrebocas, si no se conserva la sana distancia. O sea, el cubrebocas no es un salvoconducto para poder hacer cualquier cosa, sino que es parte de lo mismo. Y bueno, pues tenemos que en el mundo ya vamos casi a llegar a los 19 millones de infectados, que son 18.875.773, y desgraciadamente ya estamos por encima de los 700.000 muertos, 708.941. Y hay una cosa muy interesante que quizá debamos de seguir, porque, bueno, esto del coronavirus, en lugar de unirnos y hacernos ver que las cosas pues no se pueden lograr si no estamos todos haciendo lo mismo, y cada quien se revela como mejor le parece, unos aventándole jitomatazos a Hugo López-Gatell, otros que no se quieren poner el cubrebocas, otros que no se creen que existe el COVID, otros que están en contra de esta enfermedad porque la está manejando Bill Gates, y un montón de tonterías absurdas y absolutas. Pues hoy la Organización Mundial de la Salud señaló que las estimaciones de tasa de mortalidad del COVID-19 en todos los países pueden ser engañosas y que resulta difícil hacer comparaciones entre los países por varias razones. Como cuál, por ejemplo, la primera sería: ¿cuál es su definición de muerte por coronavirus? Según relata la OMS en un informe publicado este martes, una muerte por COVID-19 se define como un fallecimiento resultante de una enfermedad clínicamente compatible, en un caso probable o confirmado, a menos de que exista una clara causa alternativa de muerte que no pueda relacionarse con la enfermedad, por ejemplo, un traumatismo. Sin embargo, dice que distintos países pueden estar utilizando definiciones de casos y estrategias de prueba diferentes o contando los casos de manera diferente. Por ejemplo, con casos leves que no se someten a prueba ni se cuentan, que es mucho de lo que pasa, por ejemplo, aquí en México. Muchos casos que no hemos sabido porque no se han sometido a prueba, porque quedaron como casos leves, que es una parte, lo mejor de esa enfermedad es que puede ser muy leve, ¿no? Uh-huh. Y dice, las variaciones en las tasas de mortalidad también pueden explicarse en parte por la forma en que se manejan los desfases temporales, las diferencias en la calidad de la atención o las intervenciones que se introducen en las distintas etapas de la enfermedad también pueden influir. Por último, el perfil de los pacientes, por ejemplo, su edad, sexo, origen étnico y comorbilidades subyacentes, que pueden variar de un país a otro. O sea, quienes seguimos todos los días las conferencias de Hugo López-Gatell, porque pues es el que nos da la data oficial y más realista, porque cualquiera puede decir, bueno, yo tengo la impresión de que son más, yo tengo la impresión de que son menos. A mí, la tía del primo de mi amigo me dijo que se habían muerto todos, ¿no? Uh-huh. O a mí la tía del primo de mi amigo me dijo que ella no ha visto a nadie. Cosas así. Entonces, la data que tenemos es la que nos da la Secretaría de Salud. Y se nos ha informado que todas estas situaciones que nos cuenta la OMS se están dando. Es decir, ni a todos se le está haciendo, no podemos saber exactamente cuánta gente
ha sido asintomática, no podemos saber cuánta gente lo pasó en su casa con temperatura y... Vaya, todo es aproximativo. Todo hasta ahora en todos los países es aproximativo. Entonces no podemos hacer un comparativo entre aquel, el otro y el demás, o allá se está haciendo mejor o acá se está haciendo peor. La verdad es que lo que sí impresiona son las cifras, claro, y eso nos pone un poco... preocupados. Los que siempre van a querer comparar en detrimento del gobierno local o de su adversario político van a ser estos cantamañanas que les encanta andar jorobando para ganar puntos políticos. Vaya, estos miserables que siempre andan buscándole, como el caso de Felipe Calderón, que pone a cada rato sus tweets criticando, ¿no? Criticando, o sea, como si tuviera la autoridad moral de criticar, ¿no? Yo creo que es importante la preocupación es importante, hay que seguirnos, sí, y hay que seguirnos preocupando porque tenemos que seguir cuidándonos a nosotros, a los que nos rodean, pero tampoco tenemos por qué pensar que las instituciones nos van a mentir rabiosamente, ¿no? Y nos preocupa porque ya llevamos 49.698 defunciones. El número de contagiados confirmados es de 456.100 personas. Pero en este momento activos solo hay 28.962 casos. Hay muchísimos recuperados, 304.708, y han resultado negativos 499.915, o sea, más negativos que confirmados en las pruebas. Entonces, estamos viendo que las cifras que están engrosando estos datos vienen sobre todo de algunos estados donde la curva se está incrementando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estados que ya están saliendo del grave peligro, pero no por eso podemos quedarnos tranquilos. Sí, hay que tener preocupación, ya lo creo, y hay que seguir la información para estar al tanto de lo que va pasando. Por ejemplo, ayer nos dijeron que 7 entidades se mantienen en fase ascendente de la epidemia de COVID-19, mientras en 14 se ven signos de estabilidad y descenso. O sea, que hay 14 estados que ya se ven estables o que van a empezar su descenso. Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Yucatán y Zacatecas se mantienen con una epidemia activa y en ascenso en las recientes semanas epidemiológicas. Se detalló también que se trata de entidades donde no se ha llegado a un pico visible de contagios, por lo que la mayoría de ellos se mantienen por arriba de la media nacional en el porcentaje de casos activos estimados, que es de 9%. Pues así está la cosa. Baja California destacó a partir de la semana epidemiológica 27 por su notable aceleración. Colima, se identificaron 3 velocidades de contagio desde el inicio de la pandemia. A partir de la semana 28 se halló mayor aceleración de brotes, lo mismo que en Guanajuato, que presenta un incremento de casos que se ha mantenido hasta la semana 30 sin alcanzar una meseta de curva epidemiológica. Hidalgo tiene un comportamiento diferente y así sucesivamente hay diferentes puntos. Por ejemplo, Yucatán llegó a una meseta entre la semana 20 a 23, pero presenta nuevamente un ascenso acelerado en la semana 29, al igual que Zacatecas. Entonces estamos viendo las desigualdades entre estado y estado y es ahí donde no hay que quitar el dedo del renglón. Bueno, nos comenta Gaby Salazar que qué pensamos del incendio en el World Trade Center de Bruselas. ¿Qué significará estos últimos eventos en Líbano? ¿Estarán vinculados los Emiratos Árabes y Bruselas? No lo dudo. No creo. Mira, hemos estado monitoreando a través de este periódico francés, belga, que se llama Le Soir. Entonces, aquí está. Dice, el incendio se declaró dentro del World Trade Center en Bruselas. El edificio está en renovación. Y estas son las imágenes que tiene un incendio, se declara después del mediodía.
Dentro de la torre del World Trade Center, situada sobre el Boulevard del Rey Alberto II, dentro de los cuarteles, no, perdón, dentro de la zona norte de Bruselas. Y ahí vemos las imágenes. El portavoz de los bomberos en Bruselas, Walter Durieux, dice: una nube de humo negro era visible desde varios kilómetros a la redonda. Pues es que es un edificio muy alto. Sí, el edificio estaba en renovación y no estaba ocupado, no había ocupación en el edificio a esas horas. Solo los obreros estaban en el lugar cuando el incendio fue declarado y no hay heridos. Pues ahí están. Pues es que si estaba en renovación pudo haber cualquier... ¿Te acuerdas cómo pasó con la Catedral de Notre Dame? De Notre Dame? Así es. Sí, no que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, hay varias imágenes que hablan de lo que está ocurriendo, así es que no hay ninguna. Era una obra de remodelación en el edificio y no pasa a mayores. ¿Sí? Y vámonos ahora a... Yo creo que tenemos que hablar... Bueno, también yo quería decir que en Europa se han endurecido las restricciones ante ya una segunda ola de COVID. Ya dejó, bueno, aquí no podemos decir más que, bueno, Brasil ya llegó casi a los 100.000 muertos, pero varios países europeos impusieron medidas más duras, como el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos, en las zonas más frecuentadas en ciudades de Francia. Y pronto esto se verá en París. Es decir, es lo que aquí se quiere evitar, imponer los cubrebocas o las mascarillas, ¿no?, como obligatorias. La instancia científica que asesora al gobierno francés juzgó altamente probable que se observe una segunda ola epidémica en otoño o en invierno. Así están, tanto en España como en Alemania, como en Francia, como en Italia, están preparándose para esa segunda ola. Y ya lo había dicho la Organización Mundial de la Salud, que no son repuntes ni son diferentes olas, que es una sola ola, que esto no es una especie de influenza estacional. Okay. Así que no se ha batido. Bueno, vámonos a Líbano, más concretamente a Beirut, que fue escenario de este hecatombe. Miren el escenario que dejó tras de sí la destrucción de sí. El gobierno reconoce que tiene temor de una crisis humanitaria después de que se perdió más de la mitad de los graneros que habían importado. Yo creo que hay ciertas preocupaciones. Y esta mañana estuvo ahí el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para asegurarles que Francia sigue con ellos, está con ellos, no los piensa abandonar. Y claro, esto tiene que ver evidentemente con una crisis humanitaria, porque afectó a miles de personas. Hay 4.000 o más quizá desplazados que perdieron sus hogares. Hay más de 135 muertos, hay decenas de heridos. Mira, aquí está diciendo esta mujer que Qatar también está socorriendo y va a enviar hospitales. Qatar e Irak está enviando combustible y granos al Líbano. Lo interesante, lo que yo creo que sorprende de la sociedad libanesa, que han sorteado una guerra civil, guerra de facciones, que se siguen reflejando mucho en esa burbuja política. Por ejemplo, el presidente de Líbano es el ex general Michel Aoun, un cristiano maronita que durante muchos años combatió la ocupación siria. Finalmente se replegaron los sirios, pero claro, ahí sigue la mano de Siria, se quiera o no, y también está la mano de Irán a través de Hezbollah, y también está la mano de Israel a través de todas estas operaciones. Entonces, yo creo que lo que está viviendo la sociedad civil en Beirut específicamente es sorprendente, porque a pesar de estas divisiones de carácter sectario durante generaciones,
Unos eran musulmanes, otros maronitas cristianos, otros católicos, hay drusos. Bueno, es de verdad, es un crisol de razas, de religiones. Bueno, esta desgracia ha conseguido dejar atrás estas divisiones y gracias a ello la gente está cooperando, la gente entre sí, los vecinos ayudan a sus vecinos a tratar de levantar los escombros, hacer limpieza. La gente está cocinando ahí en los edificios, en los barrios, se está cocinando para todos, se están organizando. A mí me recordó mucho la hecatombe que tuvimos durante el terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México, cuando se vivió una solidaridad sin precedentes. La sociedad beirutí está colaborando y aparte pues les han extendido la mano el gobierno de Francia, porque ya saben que esta es una ex colonia francesa, y es interesante, es milagroso que en medio de esta desgracia, en medio de esta crisis que tiene que ver con la caída en picado de la economía, y por cierto, también la pandemia que los tiene asolados, se iba a decretar una nueva confinamiento y antes de que se decretase vino todo esto. Así es que lo más seguro es que se multipliquen nuevamente los casos. Así es, te mandé una foto del puerto de Beirut, Sí. para que veamos cómo está el tema de los ¿dónde estaban distribuidos? ¿Cómo estaban distribuidos? Ah, sí. Ajá. Bueno, Entonces, ahí aquí está. ¿Cuál es el lugar? Y los hilos de grano los vimos mucho el día de ayer en muchas agencias y en muchas cuentas de Twitter, sí. porque es como una gran muralla de la que salía mucho humo. Bueno, pues esos eran los hilos de grano. Entonces ahí estaban, porque estaban en el puerto, pues porque se importan, porque llegan ahí se guardan y se ve todo lo que se dañó en los almacenes y el lugar del cráter. Sí. Entonces, pues esto es lo que ha pasado, ha hecho perderse todo ese. Solo tienen granos para un mes. Fíjate. No hay más, entonces pues se ha perdido. Bueno, lo interesante también de esta fotografía que nos resalta Gili, donde dice lugar de la explosión y cráter. Bueno, aquí este es el puerto durante mucho tiempo, durante la guerra civil en Líbano, durante prácticamente todos los mediados de los 80s a los 90s. Este puerto se mantuvo a salvo, porque el aeropuerto, sobre todo el aeropuerto del sector musulmán, que era donde estaba el aeropuerto, quedó cerrado, porque nadie podía aterrizar, ninguna aeronave podía aterrizar durante la guerra civil. Durante los años que estuve cubriendo la guerra en el Líbano, ese aeropuerto estuvo cancelado. Y la única vía de acceso a Beirut y al Líbano era este puerto. Y de alguna manera siempre fue respetado. Por aquí, desde la isla de Chipre, venía la gente y entraba por aquí. Bueno, resulta ser que el único sitio que había respetado la guerra civil, ahora esta explosión la ha hecho añicos. Es impresionante, de verdad, lo que ha ocurrido. Y lo interesante también es la reacción de la gente, ¿no? Cómo la gente está ayudándose, echándose la mano, claro, los unos a los otros. La sociedad civil que decían. Ajá, la sociedad civil, porque hay que tener en cuenta que el gobierno libanés es una mezcla de todo, ¿no? Están ahí, el presidente Michel Aoun es cristiano maronita, pero también está Hezbollah dentro del parlamento, o sea que están todas las facciones representadas. Entonces todo el carácter tribal de lo que fue una lucha de facciones se ha trasladado a la política, que se ha convertido en una lucha de facciones casi. Miren, aquí va llegando la ayuda desde Francia, los bomberos van llegando al aeropuerto de Beirut. Sí, hay muchas personas desaparecidas, también que están bajo los escombros normalmente. Exacto.
cuando pasa una conflagración de este tamaño, pues hay mucha gente que queda. Exacto. Hay que tener ruinas. en cuenta que Líbano, ya lo dije, fue una colonia de Francia. Beirut y Líbano formaban parte de lo que era la Gran Siria. Pero luego, cuando vino después del proceso de colonización, los franceses se quedaron con una parte. De hecho, el sector cristiano y católico, donde se habla francés, estaba de un lado durante la guerra civil y los dividía una línea verde, así le llamaban, y dividía el sector cristiano y católico del musulmán y de los drusos. De verdad, para entender la política y la guerra que ha ocurrido en Líbano durante las últimas décadas es fascinante, muy complicada, muy compleja de entender. Pero bueno, esperemos que les vaya muy bien y que superen los amigos en Beirut esta crisis que se ha sumado a la de la pandemia. Sí, hay que decir que varios funcionarios del puerto de Beirut están ya bajo arresto domiciliario en espera de la investigación sobre esa gran explosión, de acuerdo con el gobierno de Líbano. Según informes, el nitrato de amonio había estado en un almacén en el puerto durante 6 años, después de haber sido confiscada a un barco en 2013. El jefe del puerto de Beirut y el jefe de la autoridad aduanera dijeron a los medios locales que habían escrito varias veces al Poder Judicial pidiendo que se exportara o vendiera el producto químico para garantizar la seguridad del puerto. El gerente general del puerto, Hassan Koraitem, le dijo a la OTB que sabía que el material era peligroso cuando un tribunal ordenó por primera vez que se almacenara en el almacén, pero no sabía de qué grado de peligrosidad estaban hablando. El Consejo Supremo de Defensa del Líbano ha prometido que los responsables serán enfrentados al castigo máximo posible. El ministro de Economía, Raoul Nehme, le dijo a la BBC que cree que una de las incompetencias de una administración realmente mala y que hay muchas responsabilidades en la administración y probablemente de gobiernos anteriores. No tenemos la intención, después de una explosión, de permanecer en silencio sobre quién es responsable de qué. Pues así están las cosas. Bueno, y les vamos a presentar, ya vámonos a Estados Unidos, donde resulta ser que el historiador, es un historiador muy interesante, se llama Alan Lichtman. En Estados Unidos se le conoce como el Nostradamus de la política, y es un hombre que ha sido capaz de predecir no ha fallado una, es el único que ha sido capaz de predecir las victorias de los últimos 40 años en la política estadounidense. En las elecciones pasadas él predijo que Donald Trump iba a ganar y ahora está señalando que Joe Biden va a ser el seguro ganador. Les voy a poner este video, es un video del New York Times, está en inglés, se los pongo y luego les comento qué es lo que dice este personaje. This is Professor Alan Lichtman. He's taught history at American University for almost 50 years. He's a former steeplechase champion. It's a race designed for horses, but run by people. Tic-tac-toe! And a former quiz show winner. I had a 16-show winning streak, won 4 cars. But we're not here to talk about any of that. We're here because Alan Lichtman. Alan Lichtman is the Nostradamus of presidential elections. He's accurately predicted them for 4 decades. Yes, even that one. Donald Trump sent me a note. Congrats, Professor. Good call, in his big Sharpie letters. Now, Alan's ready to tell us who will win in 2020. But we'll come back to that. Alan Lichtman is certain we've been thinking about elections all wrong. The pollsters and the pundits cover elections as though they were horse races. But history tells us voters are not fooled by the tricks of the campaign. Voters vote pragmatically according to how well the party holding the White House has governed the country. So, polls are worthless? They are snapshots in time. None of this, in the end, has any impact whatsoever on the outcome of a presidential election. So Alan Lichtman designed a better system to predict presidential winners. He calls it the keys to the White House. And like some other politics these days, there's a Russian involved. In 1981, I met Volodya Kailas-Borak
Volodya turned to me and said, "We are going to collaborate." By the way, Volodya wasn't a historian or a politician. He was a leading expert in predicting earthquakes. At this point, I thought the guy was either nuts or KGB. He wasn't. We recast American presidential elections as stability, the party holding the White House keeps the White House, and earthquake, the White House party is turned out of power. So they got to work. Bueno, básicamente este profesor conoció a un científico que era especialista, era sismólogo, y se asoció con él. Imagínense un tipo que trabaja a partir de la predicción de terremotos, pero en lugar de predecir terremotos se dedicaron a predecir terremotos políticos a partir de un sistema que aquí mismo lo está explicando, se los estoy simplificando. Y entonces son varios factores a tomar en cuenta si la gente está a gusto o desagusto con el partido que está en la Casa Blanca, si la gente está de acuerdo con la forma en que se ha gobernado, y ese no es el caso de la actual política de la Casa Blanca, que solamente ha conseguido dividir a la población. Hay más odio, hay más enemistad. Por cierto, ayer mismo en un podcast de Spotify, Michelle Obama reconocía que estaba deprimida, y deprimida no tanto por lo que vaya a pasar en las elecciones, sino por el ambiente tan envenenado que hay en Estados Unidos ahorita. Hay mucha gente que está deprimida, se ha visto afectada por esta atmósfera de odio y división. Entonces, aquí este profesor de historia está explicando cuál es su metodología. Él dice que desafortunadamente los políticos y los pundits son como los expertos, se les dice pundits. Los pundits han visto las elecciones como una simple carrera de caballos. Pero el sistema que han creado es un sistema que está basado en el análisis de muchas variables, en muchos sucesos, qué tan fuerte y qué tan carismático es quien está en la presidencia o quien busca la elección por primera vez. Que, por ejemplo, aquí Kanye West, que ya saben que quiere colarse como una opción, los republicanos así han impulsado la candidatura de Kanye West con el ánimo de de jalar el voto negro. Dice que ni siquiera eso les va a funcionar. Entonces, hay que hacerle mucho caso a este personaje que no se ha equivocado en ni una sola ocasión. De hecho, el profesor mostraba la carta de agradecimiento que le mandó Donald Trump para darle las gracias por haber predicho su elección, que por cierto, que mucha gente daba por descartada. O sea, todo el mundo pensaba, entre ellos yo, mea culpa, lo confieso, sí, la cagué, me equivoqué. Pero este profesor no se dejó llevar por la finta y fue capaz de predecir la victoria de Donald Trump. Pues así están las cosas, me parece. Aquí habla de cómo este factor, el de la división y el odio racial, está pesando mucho en el ánimo de los electores, que finalmente a la hora, esta soledad y esta solemnidad con la que el elector entra y está solo frente a la urna, el elector, pasan tantas cosas por su cabeza que son demasiados elementos que muchas veces las empresas encuestadoras no toman en cuenta. Así es que si le hacemos caso al profesor Lichtman, pues Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y el próximo vecino de México. Yo creo que si se cumple el vaticinio de este hombre, al que muchos consideran como el Nostradamus de la política y de las elecciones presidenciales, vamos a tener a un hombre que seguramente, como Joe Biden, ya sé que hay mucha gente que no les gusta Joe Biden, dicen que no es carismático, dicen que no suscita gran expectación, no es tan carismático como Donald Trump. Pero ya sabemos lo que nos ha costado el carisma de Donald Trump.
Yo prefiero apostar francamente por Joe Biden. Yo no soy ciudadano de Estados Unidos, mi hija sí lo es. Ella piensa votar, sospecho, no me ha dicho por quién, pero sospecho que lo hará por Joe Biden, lo mismo que mi yerno, lo mismo que mis amigos en Estados Unidos. Y si yo fuera ciudadano de Estados Unidos, ¿qué quieren que les diga? Pues yo votaría por Joe Biden porque desafortunadamente, aunque no me convenza o que no sea un candidato perfecto, creo que Donald Trump ya tuvo su oportunidad y el resultado es nefasto. Catastrófico. Así yo creo que esto es importante, seguir el análisis de este personaje, del profesor Littman, que ya prácticamente ya le da la victoria a Donald Trump. Y una última cosa que mi productora me ha señalado, hoy mismo por primera vez una Attorney General, es decir, la fiscal general de Nueva York. Mejor, ¿por qué no das la información tú? El fiscal general de Nueva York ha anunciado una demanda dirigida a disolver la poderosa Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, por supuesta mala gestión financiera. Leticia James dijo que la NRA había desviado millones de dólares a líderes, incluido su director ejecutivo Juan Lapierre, para su uso personal. Dijo, por estos años de mala conducta estamos buscando una orden para disolver la NRA en su totalidad. La NRA describió la demanda como un ataque premeditado y sin fundamento. La señora James dijo que los 4 acusados nombrados, el señor Lapierre, Wilson Phillips, Joshua Powell y John Fraser, instituyeron una cultura de autotrato, mala administración y supervisión negligente de la NRA que era ilegal, opresiva y fraudulenta. El fiscal general esbozó una letanía de cargos contra los acusados, pero acusó a Lapierre durante mucho tiempo, el rostro más poderoso del grupo de presión de las armas, de ser esa la figura central detrás de los delitos de la organización. Un ejemplo de mala conducta alegada en la demanda afirma que el señor Lapierre visitó las Bahamas más de 8 veces en avión privado utilizando fondos destinados a la Asociación Nacional del Rifle por un costo total de $500,000 dólares. Y la corrupción es tan amplia, dijo James, que es necesaria la disolución total de la organización. Pues en eso están. Recordemos que la NRA fue fundada en 1871 como un grupo recreativo diseñado para promover y alentar el uso del rifle. La Asociación Nacional del Rifle se ha convertido en una de las organizaciones más poderosas de los Estados Unidos y que ahora ejerce una fuerte presión contra todas las formas de control de armas y argumenta agresivamente que más armas hacen que el país sea más seguro. Se basa en y defiende firmemente una interpretación controvertida de la segunda enmienda de la Constitución que, según afirma, otorga a los ciudadanos el derecho de portar armas. La Asociación Nacional del Rifle gasta alrededor de $250 millones por año, mucho más que todos los grupos de defensa de control de armas del país juntos. Pues así están las cosas. Esperemos que la fiscal de Nueva York pueda lograr la disolución de la Agencia Nacional de la Asociación Nacional del Rifle. Qué valiente esta mujer, ¿eh? Qué valiente esta mujer, porque mira que atreverse a meterte contra la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, y además ella afroestadounidense, ¿eh? Claro. Entonces, como dice Gil, de esta organización, la NRA, realmente es poderosísima, prácticamente ella tiene en el bolsillo a todos los políticos en el Capitolio. Es una organización, para que se den cuenta, cuando estaban por venirse las elecciones en el 2016, cuando estaba como candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton y como candidata del Partido Republicano Donald Trump, la Asociación Nacional del Rifle juró que iba a recuperar calle por calle e iglesia por iglesia a Estados Unidos, que se la iban a arrebatar a los demócratas y a Barack Obama, porque incluso Hillary Clinton les declaró la guerra.
les declaró la guerra durante su campaña a la presidencia, pues la Asociación Nacional del Rifle fue clave en la elección de Donald Trump. Sí. Y es una, insisto, yo les llamo, son el hada madrina de los políticos corruptos, Sí. que se venden, de lo mismo de demócratas que de republicanos. Es una empresa que ha causado, una asociación que ha causado un daño terrible, terrible, no solamente a Estados Unidos, sino a México. Gracias a ellas, las empresas que manufacturan armas han podido elevar el grado de sofisticación. Por ejemplo, las armas de asalto que han inundado México lo han hecho gracias a que la NRA ha alentado a los productores a elevar sus cuotas de producción y venta, ha sobornado al Capitolio, y esas armas han terminado, ya saben, en los tiroteos de escuelas e iglesias en Estados Unidos o de universidades, pero aquí, atizando la guerra entre carteles. Esperemos que tenga mucha suerte esta mujer, muy valiente, a ver si, esperemos que no le pase nada, pero ojalá, ¿no? Esperemos que lo logre. No se hizo esperar la reacción de Donald Trump, y dijo en las afueras de la Casa Blanca a los periodistas que la demanda era algo muy terrible. Se sabe que el presidente es un defensor vocal de la segunda enmienda y se ha aliado con la NRA desde que lanzó su campaña para presidente. Y dice que cree que la Asociación Nacional del Rifle debería mudarse a Texas y llevar una vida muy buena y hermosa. Dijo que Texas sería un lugar o en otro estado de su elección. Sería un muy buen lugar, Texas. Muy bien. O sea, que se salga de... que busque otros horizontes para que no la echen o para que no la diluyan, supongo yo. Como él hizo cuando se largó a Florida. Pues sí. Bueno. En fin. Entonces, nada más yo quería recordar que el día de hoy es el 75 aniversario de la bomba atómica en Hiroshima, y que se concentraron, se hizo un homenaje en Japón, en Hiroshima, donde estuvo el primer ministro de Japón, para recordar los muertos, la desgracia de Hiroshima, y esperar que no vuelva a producirse una utilización de armas nucleares como ya lo sufrieron en Japón. También estaba yo leyendo que según nos dice Pablo Pardo, en el 75 aniversario de Hiroshima, el mejor artículo sobre lo que ahí sucedió sigue siendo el primero que se hizo, que es de John Hersey, y fue publicado en el New Yorker en agosto de 1946. Lo escribió un año después de la bomba. Lo que nos comenta es que ese día se publicó la revista, fue completamente, el New Yorker publicó solo ese artículo. Exacto. No hubo viñetas ni más artículos. Y después se transformó en un libro. Un libro la revista de ese año, de ese día, se agotó en horas, pero el texto íntegro fue leído en las radios y se puede leer en la revista New Yorker con el título de Hiroshima 75. Pues fíjense que no ha leído ese artículo, es un artículo fabuloso, es una escuela, es una lección magistral de lo que es la crónica. La virtud, para mí, es quien tenga oportunidad de leerla, es fabulosa, de verdad, porque es difícil encontrar una copia en español. Pero el mérito que tiene esta crónica de John Hersey es que, en primer lugar, no se nota en absoluto la presencia del reportero, de la pluma. Que debe hacerse. Lo que debe hacerse, es decir, él completamente es un invisible. Él iba de viaje, no me acuerdo ahorita muy bien, iba de viaje y se enteró. Entonces fue uno de los primeros en llegar ahí, y entonces empezó a narrar él
a través de los personajes que estaban ahí, de los sobrevivientes, empezó a narrar cómo habían visto ella. Insisto, no es como ahora que, ya saben, llega los Carlos Loret de Mola y dicen, hemos llegado aquí arriesgando mi vida. Y se ven ellos en la imagen. Sí, primer cuadro. Sí, o ¿cómo se llama? Lalo Salazar, que llora frente a la cámara y dice, Joaquín, me voy a quedar aquí, pero no me importa, y empieza a chillar. Pues el Joaquín, sí, o sea, eso no se tiene que hacer. Y el artículo fabuloso que escribió John Hershey sobre la bomba en Hiroshima es fantástico. Quien quiere estudiar periodismo, quien quiera aprender a hacer historia y quien quiera aprender a hacer crónica, como lo ha hecho John Hershey. Por cierto, Hershey, después de escribir ese gran artículo que se convirtió en libro, como dice Hildy, siguió trabajando, siguió escribiendo, pero no aceptaba las entrevistas. Se convirtió en un personaje raro que odiaba que lo buscaran para que explicara cómo escribió esa crónica en Hiroshima. No le gustaba, porque decía él, y yo creo que con justa razón, que la historia ya estaba escrita. Los protagonistas habían hablado y había que respetar el testimonio de esas personas que fueron afectadas en primera instancia. Es una lección no solamente de periodismo, sino de humildad, la humildad que tiene que tener un periodista, un reportero de verdad, para aproximarse, para ponerse en el zapato de las víctimas, como a mí me enseñaron mis maestros, mi querido Juan Carlos Gumucio, de quien aprendí muchísimo, de Enrique Cerveto, incluso de Robert Fisk en Líbano, cuando lo visitamos, Robert cuando tiene un apartamento, por cierto, muy bonito, muy frugal ahí frente a las costas del Mediterráneo en Beirut, y las veces con las que me crucé con Robert Fisk en el Sáhara, en Afganistán. Robert Fisk es una persona que tiene otro estilo, por supuesto. El tipo de periodismo es más reflexivo, lo escribe mucho en primera persona, dando sus reflexiones. Pero Hershey él no hacía eso. Hershey hacía un periodismo en el que solamente le daba voz a las víctimas, y él decía que su voz era tan potente que para qué entorpecerla, para qué obscurecer ese testimonio invalorable con la reflexión de un reportero, con el comentario de un reportero que solamente estuvo ahí de testigo. Insisto, quien quiere estudiar periodismo, les recomiendo este artículo. Qué bueno que nuestro querido amigo Pablo Pardo, que es el corresponsal del Mundo en Washington, lo recordó. Bueno, amigos, y con esto le damos fin a esta primera edición. Esperamos que les hayan disfrutado. Ayúdenos con su dedito, corran la voz para seguir creciendo como lo hemos estado haciendo, de manera pausada, sin prisas. Que nuestros seguidores entiendan que este es un programa que no le gusta el espectáculo fácil o facilón para enganchar, para llamar la atención. No, es un canal de carácter más pausado, más reposado, más reflexivo, y además está generando una comunidad de gente que yo digo que vale mucho la pena. Gracias por seguirnos, los esperamos esta noche en segunda edición. Mi querida productora. Aquí acabamos, sí. Aquí acabamos. Nos vemos en la noche. Y que tengan buen provecho. Muy buenas tardes a todos. A nuestros amigos en Europa, que la pasen bien, sueñen con los angelitos, y los que están de este lado y si se animan a acompañarnos en la segunda edición, los esperamos. Sí, ¿sí le contestaste a Philip de Baker? ¿Qué decía? De lo que pasó lo mismo en Toulouse en 2001, lo que pasó en Beirut. Sí, nos acordamos de eso. Ah, sí, claro. Sí. Explosión. Bueno, pues muchas gracias a todos. Abrazo, queridos amigos. Chao, chao.